Dice el título: solo hay una desgracia, no ser santos. Y te voy a explicar por qué. Ezequiel 44, verso 10 en adelante, dice: los hombres de la tribu de Leví que me abandonaron tendrán que sufrir las consecuencias. ¿A qué consecuencia se refiere Dios? Pues lo dice después. Podrán servir como guardias del templo y porteros. Podrán matar los animales para las ofrendas. Sin embargo, no se les permite acercarse a mí para ministrar como sacerdote. Esa es la consecuencia por haberme abandonado. Van a servir al pueblo de Dios, pero no a mí. No van a tener comunión conmigo. No les voy a recibir en mi despacho. Ay, Señor. En cambio, sigue diciendo el texto: los sacerdotes de la familia de Sadoc, que continuaron sirviendo fielmente en el templo cuando los israelitas me abandonaron, esos hombres que se mantuvieron íntegros en santidad, estarán en mi presencia. A ellos sí los voy a recibir. Solo ellos, los otros no. Solo ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme. Está tan claro. Acceder a la presencia del Señor era el privilegio más grande que tenía todo sacerdote. No dije servir en las cosas santas, dije acceder a la presencia del Señor. La Biblia dice en Números 18:7: yo te doy el sacerdocio como un privilegio de servicio, y debiéramos todos nosotros que hoy en día somos sacerdotes, no una casta sacerdotal de líderes. La Biblia dice que todos somos sacerdotes. Debiéramos tener como sumo gozo y privilegio el poder servir a Dios y el poder acceder a su presencia, porque es un privilegio. Ahora bien, acceder a la presencia del Señor era el mayor privilegio para los sacerdotes. Pero si el sacerdote despreciaba la santidad, menospreciaba la santidad, descuidaba su santidad, la consecuencia es que no se le permitía acceder a la presencia del Señor. Podía seguir trabajando en las cosas para Dios, podía seguir sirviendo al pueblo de Dios, pero se le prohibía, no se le permitía acceder a la presencia misma de Dios. Perdía la comunión con Dios. ¡Wow! Y ese asunto era de vida o muerte. Éxodo 19:22 dice: los sacerdotes que se acercan a mí deben santificarse, purificarse, para que el Señor no arremeta contra ellos y los destruya. ¿Tenemos algún caso en las Escrituras, pastor, de algún sacerdote que en falta de santidad trató de acercarse a Dios para servirlo? Sí, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, eran sacerdotes, los hijos del ungido. El ungido era Aarón. Los hijos del ungido despreocupadamente un día fueron al altar del Señor y sin ser santos, sin estar purificados, se atrevieron a servir en las cosas santas, y dice que fuego del cielo salió y los consumió, los destruyó. Por la falta de santidad, por la tupez de tratar las cosas santas como comunes.
por la tupez que tuvieron de acercarse al altar del Señor y servir sin estar santificados y purificados. Esto es cuestión de vida o muerte. Todo aquel que llega al altar del Señor, sea en el templo de su vida, sea en el lugar secreto, sea donde sea, aquellas personas que tratan de acercarse a Dios y pretenden tener una comunión con Dios sin estar santificados, corren peligro de vida. Levítico 10:3, después de que murieran, Dios le dijo al Padre, al ungido le dijo, después que murieron sus hijos, Nadab y Abiú, Dios le dijo al Padre, a través de Moisés, Levítico 10:3, los sacerdotes que se me acerquen tienen que respetarme, tienen que estar purificados, santos. Les mostraré mi santidad, no mi poder, sino mi santidad, y así todo el pueblo me respetará. Si los líderes y los sacerdotes son santos, entonces el pueblo respetará y honrará al Señor. No hay nada que pueda alejarnos de Dios. La Biblia dice que no hay nada que pueda alejarnos de su amor, pero no dice de su comunión. Sí que hay algo que puede alejarnos de su comunión. Sí que hay algo que puede alejarnos de su presencia. No de su amor, pero de su presencia y de su comunión. Sí que hay algo. ¿Qué es ese algo? El diablo, pastor, de ninguna manera. El diablo no puede impedir que tú llegues a la presencia del Señor. ¿Será el pastor de la iglesia, pastor? No. ¿El gobierno? ¿Una ley? No. La única cosa que puede impedir que llegues a la presencia del Señor y tengas comunión con Dios se llama pecado. No se llama Satanás, ni se llama ley, ni se llama gobierno. Se llama pecado. El pecado es la única cosa que puede impedir, que puede bloquear mi acceso a la presencia del Señor. Por eso Pablo en Romanos 7:13 dice, podemos ver qué terrible que es el pecado. La santidad, la falta de santidad bloquea el acceso a la presencia del Señor. Advierte este hecho, por favor. A los levitas que despreciaron su santidad, se les permitió servir al pueblo de Dios, pero no a Dios. ¿Y cuál es la diferencia? Porque todo el mundo cree que aquel que sirve en la iglesia y sirve al pueblo de Dios, sirve a Dios. No, Señor. Podría no ser así. ¿Servir en el palacio es lo mismo que servirle al rey? Cualquier persona que tiene dos dedos de frente sabe que servir en la Casa Rosada no es lo mismo que servirle al presidente. Quizás nunca le vea al presidente. Son dos cosas diferentes. Si usted quiere tener acceso a las comodidades del palacio, tiene que hacerse amigo del rey. Tiene que tener acceso y tener comunión con el rey. Es lo que le pasó a Esther. La Biblia dice en Esther, capítulo 5, verso 2 y 3. El rey vio a Esther, se puso contento y preguntó, ¿qué deseas? Te daré lo que me pidas. ¿Por qué te daré lo que me pidas? Porque Esther había accedido a la presencia del rey. Es decir, para obtener las comodidades del palacio, para obtener el favor de Dios en nuestra vida, tenemos que tener comunión con Dios, tenemos que tener acceso con el rey. Pero ojo, no se puede tener acceso con el rey si no estamos santificados. El rey no recibe a quienes no se santifican previamente. La única forma de obtener el favor, la bendición, el acceso a las comodidades del palacio es mediante una relación con el rey. Pero el rey no nos recibirá a menos que estemos santificados.
¿Se acuerdan? El domingo pasado hablamos de Josué. Debido a su obediencia, Dios lo protegió frente a las acusaciones que Satanás hacía en su contra. Pero no fue sino hasta el momento en que el ángel mudó sus ropas sucias, en que Dios le dijo: ahora puedes entrar libremente a mi templo, como hacen los demás ángeles que están aquí en el cielo. Dice Zacarías 3:7. Podrás entrar libremente a mi templo, como los ángeles que están aquí en el cielo. Josué fue protegido porque la obediencia te da protección, pero es la santidad la que te da acceso a la comunión con Dios. Santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El rey no recibe. Pero es el ungido, pastor, pero no lo recibe. Pero es el hijo del ungido, pero no lo recibe. Pero trabaja 7 días a la semana en la iglesia, pero no lo recibe. Sin santidad, y no hay favoritos para el Señor, no hay excepciones. Pero los hijos del ungido, Nadab y Abiú, no, fuego del cielo salió y los consumió. Dios no va a tolerar que aquellos que pretenden acercarse para servirlo lo hagan con las ropas sucias. Podrás servir al pueblo de Dios, pero no a Dios. De ahí que tantas personas confunden y creen que porque están sirviendo en las cosas de Dios o están haciendo algo para Dios acá o afuera, creen que tienen el favor de Dios. Podrían estar viviendo bajo cielos cerrados. Sus oraciones podrían no ser contestadas, no ser escuchadas ni ser contestadas, simplemente porque pretenden servir y acercarse al Señor con las ropas sucias. Podrás servir y hacer cosas para Dios, pero no tendrás acceso a su presencia. No tendrás comunión con Dios. ¿Sabes lo más triste de todo? Es que hay creyentes que se conforman con lo uno sin pretender lo otro. Se conforman con servir en el templo para las cosas de Dios, haciendo cosas de Dios acá o afuera. Se conforman con eso y no pretenden y se contentan con eso sin alcanzar la comunión con el Señor. El privilegio más grande que tenía el sacerdote no era servirle a Dios, servir para Dios, sino acceder a la comunión con el Señor. Acceder a la presencia de Dios fue el premio mayor para los sacerdotes que no comprometieron su santidad. Ezequiel 44, 15 y 16 dice: estos hombres, refiriéndose a los hijos de Sadoc, estos hombres, refiriéndose a aquellos que se habían mantenido fieles, santos y no habían abandonado a Dios cuando el pueblo de Israel lo abandonó. Estos hombres, Ezequiel 44:15, estarán en mi presencia. Solo ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme. Solo ellos, aquellos sacerdotes y levitas que me abandonaron, que descuidaron la santidad cuando el pueblo de Israel me abandonaba, eso no, eso sí pueden servir al pueblo, pero no en mi presencia. Dios les permite seguir sirviendo en el templo al pueblo de Dios. Pueden matar los animales y pueden ayudar al pueblo, pero no se les permite acercarme a mí, porque menospreciaron y descuidaron la santidad. En mi presencia no. Servir al pueblo, vaya y pase. En mi presencia no. Este mensaje es un bálsamo para aquellas personas que luchan por mantener su integridad y su santidad en medio de un mundo corrompido. Jóvenes y no tan jóvenes, que luchan en su aula de clase, que luchan en su trabajo, que luchan en su casa por mantener la integridad y la santidad. Seguramente el diablo ya te ha visitado, no lo dudo, y te ha hecho pensar en todas las cosas que pierdes, entre comillas, por vivir consagrado a Dios.
Seguramente el diablo te ha hecho decir: ¿para qué cuidar la santidad cuando aquel que no la cuida, y mira lo bien que le va? El mundo, Satanás a la cabeza, nos bombardean con mensajes estimulantes para que abandonemos nuestra posición de consagración y de santidad. Y para colmo de males, hay algunos hermanitos, primitos, instrumentos mismos del infierno, que se acercan a esas personas que están consagradas para Dios y le pretenden hacer creer que hay bendiciones que se pierden, como por ejemplo el de tener una familia, por el solo hecho de vivir consagrados a Dios y a su obra. ¿Cuántas veces te han hecho creer que estás soltero, estás soltera y que no puedes tener pareja y familia? Hermanitos, que te han hecho creer que eso sucede porque vivís consagrado a Dios y dedicás tu tiempo a Dios y a su obra. Para esas personas les recuerdo la promesa del Señor. Para esas personas que luchan por mantenerse en integridad y en santidad, les recuerdo la promesa en Ezequiel 44:15. Estarán en mi presencia y se acercarán a mi mesa para servirme. El mayor privilegio, hermano, por mantener tu integridad, por estar consagrado a Dios, no es siquiera servir en las cosas de Dios, sino acceder a la presencia del Señor. Tendrás libre acceso a la presencia del Señor. Que cada uno saque sus propias conclusiones. O le va a escuchar al diablo, o le va a escuchar a esos hermanitos, o le va a escuchar a la palabra de Dios. Y Dios dice: entrarán y estarán en mi presencia y servirán en mi mesa. Vive consagrado a Dios y no te arrepentirás. Lucha por mantener tu integridad en todas las áreas y tu santidad sexual y no te arrepentirás. Dios no es deudor de nadie. Y aquellos que se mantienen en integridad, en santidad, lejos del pecado, Dios les promete acceso a su presencia. A los demás que sigan participando y que sigan trabajando. Pero ustedes vengan. Tienen acceso. Las personas que deciden mantenerse consagradas no solo tienen acceso a la presencia de Dios, el privilegio más grande, sino que son de mayor utilidad para el reino de Dios. Tengamos mucho cuidado de no caer en la trampa de Satanás. Su razonamiento, el razonamiento de Satanás es el siguiente: si quieres ganar a uno de tus compañeros de colegio o de trabajo para Cristo, tienes que meterte en su mundo y adoptar sus prácticas y su costumbre. Cuidado con ese evangelio. Cuidado con ese evangelio. Jesús caminó entre pecadores, pero no se mimetizó con ellos. Nunca comprometió su santidad a fin de sumar algún discípulo más entre sus seguidores. En ocasiones Él estuvo cerca del pecador, pero lejos, muy lejos de sus pecados. Nunca comprometió la santidad, como tampoco lo hizo aquella primera iglesia que sacudió, que con su santidad, por ser diferentes, no porque tenían recursos económicos, no porque tenían influencia en la sociedad, no porque tenían alguna clase de bendición especial, lo único era su santidad. Eran diferentes y ellos supieron sacudir las estructuras más sólidas del imperio más poderoso de todos los tiempos. Hoy el imperio romano es historia, pero lo que sucedió con aquella iglesia perdura a lo largo y a lo ancho de todo el planeta hasta el día de hoy y está vigente más que nunca. La santidad es una poderosa herramienta para atraer a otros a Cristo. ¿Cuándo te enseñaron eso? Jamás. Siempre nos han dicho que la unidad
podría ser una herramienta evangelística, pero la santidad, y yo quiero probártelo bíblicamente, que la santidad es una herramienta útil para atraer a los chicos de tu colegio, para atraer a los compañeros de tu barrio, para atraer a los compañeros del colegio y de la facultad y de trabajo a Cristo Jesús. Dice Ezequiel 36:23, cuando revele mi santidad. Cuando revele mi santidad por medio de ustedes ante los ojos de las naciones, entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor. Cuando revele mi santidad, no dice cuando revele mi poder. Cuando ustedes tengan el poder para levantar un muerto, no. Cuando tengan el poder para sanar a los enfermos, no. Dice cuando ustedes sean santos, cuando revele mi santidad, cuando ustedes sigan siendo diferentes al resto del colegio, cuando sigan siendo diferentes al resto de sus compañeros, cuando sigan siendo consagrados y santos, entonces el mundo conocerá. Cuando yo revele mi santidad entre ustedes, el mundo conocerá que yo soy el Señor. Una herramienta evangelística. ¿Quieres ganar a tus compañeros para Cristo? Mantente santo, separado. Nada de andar comiendo asados mientras ellos vituperan el nombre de Dios. Comeremos asado mientras ustedes no vituperen el nombre de Dios. De lo contrario, yo me planto. Y estaremos haciendo las cosas del colegio siempre y cuando ustedes no blasfemen y no deshonren el nombre de Dios. De lo contrario, yo me corto solo. Mientras ustedes se mantengan separados y consagrados, va a ser la forma de atraer a otros. No están cambiando la teología, pastor. Y es la teología de la Biblia. Los ángeles, mire esta semana, los ángeles que contemplan el rostro de Dios continuamente, están dispuestos a volar al instante a donde Él los envíe. Los ángeles son los mensajeros de Dios. Dios los tiene en cuenta para cualquier misión, pero hubo una misión que Dios no les confió a los ángeles. Y no hablo de salvar a la humanidad. Sabemos que eso lo hizo Cristo, pero hay algo más que hizo Cristo, que no le confió a los ángeles. Dice Tito 2:14, el cual se entregó por nosotros, Jesús, para rescatarnos de toda iniquidad. ¿Y para qué más? Y para santificarnos, podría haberlo hecho un ángel, y para purificarnos, haciendo de nosotros un pueblo que fuera su patrimonio. Si el propósito, escucha, si el propósito de Cristo hubiera sido únicamente perdonar al hombre sin restaurar su santidad, sería un ministro del pecado y el hombre tendría libertad ilimitada para deshonrar a Dios. Total, tenemos a alguien que nos va a santificar. Dios es santo y solo habita en una casa que sea santa. Esta es la lección a aprender. Dios es santo y solo puede habitar en una casa, sea mi vida, sea mi hogar, sea la iglesia, sea la célula, que sea santa. Mientras siga permitiendo, tolerando, apañando el pecado en mi vida o en la vida de la gente que está bajo mi liderazgo, en mi casa, sigo tolerando que el esposo venga a cualquier hora y mire pornografía, y sigo tolerando que los chicos lleguen borrachos a las 5 de la mañana, mientras siga permitiendo deshonra en mi hogar, entonces Dios dijo, yo del lado de afuera. Porque un Dios santo exige que su casa sea santa. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Bueno, acabo de pasearte por todos lados, pero puedo seguir. Dice la Biblia en Efesios 2:20, juntos constituimos su casa, por si alguien tiene duda de que somos la casa de Dios. 1 Corintios 3:16 y 17, todos ustedes juntos, acá la iglesia, son el templo o la casa de Dios, y el templo de Dios es santo, y ustedes son ese templo. Un Dios santo exige que su casa sea santa. Si no, dice, yo del lado de afuera, hermano. No importa si en mi vida, si en mi casa, si en el hogar, si en la iglesia. Si la iglesia no nos purificamos y santificamos, el Señor dice, fui afuera.
¿Cuándo vamos a entender que Dios, un Dios santo, no puede comulgar con una persona que no esté santificada? Dios es santo, exige santidad en su casa y verdad en los labios de su siervo. La verdad. En la visión que el profeta Ezequiel tuvo acerca de la nueva morada de Dios, que es la iglesia, él vio la ley fundamental del nuevo templo es santidad absoluta. Vio una casa santa y vio un nuevo sacerdocio santificado. ¿Quiénes son los sacerdotes de Dios hoy en día? Los líderes, pastor. Ah, sí. ¿Ah, sí? Léalo. Mira lo que dice 1 Pedro 2:9. Pero ustedes, por la iglesia, son sacerdotes al servicio del rey. Eso de que los sacerdotes son los líderes, eso es del Antiguo Testamento. Había una casta sacerdotal y había un sumo sacerdote que entraba a la presencia de Dios una vez al año. Pero hoy Dios ha hecho, no hemos cantado, Dios ha abierto un camino para que nosotros tengamos acceso a la presencia, al lugar santísimo. Pero ojo, siempre y cuando estemos santificados. Dice Hebreos capítulo 10, verso 19 al 22. Podemos entrar con toda libertad al lugar santísimo. Sí, muy bien. Jesús abrió un camino nuevo para nosotros, qué lindo, pero nos ha limpiado. Y ahora nuestro cuerpo está lavado. Ahora que estamos santificados, entonces acerquémonos a Dios. Antes no. Hay que leer todo el versículo. Y nos encanta esa teología facilista donde Dios tiene los cielos abiertos y no importa cómo yo viva, Dios me va a bendecir porque tiene la obligación, porque soy su hijo. ¡Pamplina! ¡Pamplina! Dios no tiene ninguna obligación. Lo obliga a Dios, entre comillas, mi santidad, mi integridad. Ah, eso sí. Ahora que ustedes están lavados y purificados, ahora acérquense a mí. Porque un Dios santo exige una morada santa, una casa santa. Si no, Dios dijo, yo miro por la ventana del lado afuera. Así que papá, mamá, si no te atreves a poner tu vida en orden y tu familia en orden, Dios del lado de afuera mirando. Pastores, si no nos atrevemos a poner la iglesia en orden, el Señor estará mirando del lado afuera. ¿Por qué los cañones del diablo apuntan a destruir nuestra santidad? Porque Él sabe, es consciente que la falta de santidad es la manera de alejarnos de Dios. Todas las semanas cuando voy a preparar mi mensaje, voy a buscar el mensaje en el monte de Dios y luego que tengo el mensaje sufro grandes luchas espirituales. Para que por las dudas alguno no sabe, muchas luchas espirituales. Pero la lucha arrecia más fuerte y el enemigo parece más enfadado cuando tengo que hablar de santidad. Me he dado cuenta de esto, de que cada vez que Dios me da un mensaje que dé acerca de la santidad, hay una lucha, una resistencia espiritual que no tengo de la misma manera, con la misma intensidad cuando tengo que hablar de otros temas, ni siquiera cuando hablo de la oración. Esta semana caí en la cuenta. Y el viernes a la mañana el Señor me dio la revelación de por qué. Entendí, wow, se me abrieron los ojos. Cuando tengo que hablar de oración y animar a la iglesia a que oren, no tengo la resistencia espiritual que tengo cuando voy a hablar de santidad. ¿Y saben por qué? Porque yo podría estimularlos a ustedes a que oren. Y oren, y oren, y oren, y busquen a Dios. Pero si yo no les digo que tienen que hacerlo en santidad, podrían estar orando hasta el día del juicio y vivir bajo cielos cerrados. Porque la clave no es la oración, es la oración en santidad. No es simplemente orar, es orar estando limpios. Porque es la santidad la que me da acceso a la comunión, no la oración. La oración en santidad. Ah, ¿no lo crees?
¿Por qué razón Saúl, que oraba a Dios, era el ungido de Dios? ¿Quién puso a Saúl en el reinado? Dios. Dios lo escogió, era su ungido. ¿Y por qué razón el ungido de Dios viene a la presencia del Señor y ora? Porque el pueblo de Dios estaba siendo atacado por los filisteos. Y ora. Y Dios no le contesta. ¿Por qué razón? Si era su ungido. Si era como cualquiera de nosotros. Dios no le contesta porque él pretendió acceder a la presencia del Señor abrazando pecado en su vida. Él había despreciado la santidad, había desobedecido a Dios, había pecado en su vida y él no se había limpiado de ese pecado. Y ahora pretendía acceder a Dios y que Dios lo bendiga y que Dios lo atienda. Y Dios dijo: de ninguna manera, porque no importa que sea el ungido de Jehová o los hijos del ungido de Jehová, como Nadab y Abiú, fuego del cielo salió y los consumió. Dios no va a permitir, porque no tiene favorito. Porque los hijos del ungido son los favoritos y voy a tolerar. De ninguna manera, fuego del cielo salió. Hermanos, tenemos que entender que no es la oración, es la oración en santidad. Es purificándonos de todo pecado, apartándonos de toda maldad. Tu oración está garantizada que va a ser escuchada. Vas a tener acceso a la presencia. Y de lo contrario, podrás seguir participando. Podrás seguir sirviendo al pueblo. Pero pastor, 7 días a la semana sirvo. Sí, pero no hay comunión. Y toco la batería, pero no hay comunión. Y canto hermoso, pero no hay comunión. Y no hay revelación. A estos que despreciaron la santidad, Dios les dijo: pueden seguir sirviendo en el templo. Pueden seguir sirviendo a mi pueblo, pero a mí no. No tienen acceso a mi presencia. En cambio, los otros que se mantuvieron en integridad y mantuvieron su santidad, Dios dijo: acérquense a mí. Podrán acercarse a mí. Aquellos no, esos despreciaron la santidad, eso no. Pero están sirviendo en el pueblo, sí, pero no lo hacen en mi presencia. Wow. Isaías 59:2 dice, a modo de conclusión: pero la maldad de ustedes los ha separado de Dios. Sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quiere escucharlo. Así que multipliquen las oraciones. Dale. Oren, ayunen, vengan 12 horas, todo lindo. Pero si no hay santidad, las oraciones pueden estar orando hasta el día del juicio y las oraciones no van a ser escuchadas. La santidad te da acceso a la presencia. Josué, Dios lo protegía, pero no fue sino hasta el momento en que el ángel mudó su ropa sucia que Dios le dijo: ahora puedes entrar libremente. Ahora tienes acceso libre. La santidad te da acceso libre. La falta de santidad te bloquea. Te bloquea. Y hay líderes y personas y creyentes sirviendo a Dios y pretendiendo tener acceso a Dios y creyendo que tienen revelación del cielo. Sí, está lleno por todas partes. Pero no tienen acceso ni revelación. Y la revelación que tienen viene del infierno, no puede venir de Dios. Pero es el ungido de la plataforma. Sí, pero no hay comunión. Pero es el hijo. No hay comunión. Quiero hacerles una propuesta a todos. Quiero hacerte una propuesta. Limpiemos nuestro closet espiritual y saquemos toda la ropa sucia. ¿Qué te parece mi propuesta? Vayamos a nuestro closet espiritual y saquemos toda la ropa sucia. Esos secretos que tenemos en oculto, esos pecados que estamos protegiendo. Hay pecados que protegemos, secretos bien escondidos, bien ocultos. ¿Qué te parece si hoy abrimos el closet y sacamos todo eso? Mediante la confesión y el arrepentimiento, y le decimos: Señor, acá está. ¿Para qué seguir con la ropa sucia si sabemos que no tenemos acceso a la presencia? ¿Para qué seguir? ¿Para qué seguir orando si no hay resultado? Es que no te va a dar resultado. Hermano, no te va a dar resultado, no funciona, no te funciona. Pastor, sí, así es, porque hace años que yo estoy clamando, pero no funciona, porque hay que hacerlo en santidad. Hay que alejarse del pecado. Hay que poner la vida en orden. Si no, no va a funcionar. No te funciona. Por eso esta semana yo entendí que no tengo tanta resistencia espiritual cuando voy a hablar de que tenemos que orar. De hoy en adelante espero no se me olvide.
no es solo orar, es orar en santidad, lejos del pecado. ¿Y cómo se hace eso, pastor? Cuando usted va delante de la presencia del Señor, le dice: Señor, Espíritu Santo, revélame aquellas cosas que están ocultas. Saca a la luz aquellas ropas que están sucias. Quiero alinear mi vida. Y el Señor te va a mostrar, y la decisión que tienes que tomar tú es decir: me alejo definitivamente de la coima, del soborno, de la mentira, de la infidelidad, de la doble vida, de la homosexualidad, del orgullo, del deseo de reconocimiento y que me saquen fotito. Todo tenemos que apartarnos, hermano. Porque si el Señor te está indicando un caminito y te está diciendo: esto está mal, eso está bloqueándote el acceso a la presencia. Pero yo estoy sirviendo y el pastor no se da cuenta y sigo trabajando, sí, pero sin comunión, sin acceso a la presencia. ¿Y de qué interesa que el pastor se entere o no si tú no tienes acceso a la presencia? Les propongo, iglesia, vayamos al ropero, al closet y saquemos toda la ropa sucia. Y saquemos todos los secretos que están ocultos y todas aquellas cosas. Digamos: Señor, acá está mi miseria, acá está. Y entonces el Señor dice: ahora sí tendrán acceso a mi presencia. Ahora sí tienen acceso a mi presencia y podrán servirme en mi mesa.